Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro último invitado, Miguel Piedradita. Miguel es un empresario serial y hoy en día es el director de No Name Colombia. Miguel, bienvenido a nuestro masterclass de liquidez. Hoy estamos contándole que estamos conversando de las diferentes alternativas de liquidez y en este momento vamos a hablar de las que son basadas en el equity o en el patrimonio. Adelante para que te presentes, Miguel. Muchas gracias, María Camila, por esta invitación de Exponencial Confirmen, que tanto los conozco y los admiro. Yo soy Miguel Piedradita, yo dirijo No Name, que es un laboratorio de negocios que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas de Colombia, que yo simplemente confío que necesitan un poquito de plata y gente buena para que las cosas pasen. Aquí hay un poquito de plata y aquí hay un poquito de talento humano para que las cosas pasen. Así es, así es. Bueno, Miguel, vamos a hablar entonces, a entrar en materia, y yo te quería preguntar primero, ¿qué alternativas hay de liquidez o de obtención de recursos a través del patrimonio? Por definición, cuando inviertes en equity, es una inversión de largo plazo. Entonces, si estamos buscando liquidez, hay unos instrumentos que se adaptan de una mejor manera. Lo que pasa es que uno no puede simplemente vivir a punta de endeudamiento financiero. Y en algún momento le toca abrir a uno el cupo de la participación en el patrimonio de la compañía. No es fácil el patrimonio, por una razón, y es que es un matrimonio. Uno se está casando con un socio y es un matrimonio de largo plazo. La intención de las inversiones en equity o en patrimonio es que no tienen obligación de repago. Y como no tienen obligación de repago, es de alto riesgo. Cuando uno se para pues, en el balance general o en el estado de situación financiera, lo más alto en la parte del pasivo es el pasivo de corto plazo, después sigue el pasivo de largo plazo y abajo a la derecha está el patrimonio. En el patrimonio no hay obligación de repago, uno no tiene la obligación de devolverle la plata que le pusieron en ningún momento. Entonces es una relación de confianza y sobre los atributos de rentabilidad y de, llamémoslo, estabilidad en el mediano y largo plazo de ese negocio. Muy interesante eso que dices porque, pues claro, yo cuando analizo alternativas de liquidez, que fueron todos los otros temas que tocamos ahora, estoy pensando en recibir unos recursos y pagarlos una vez se cumplen unos plazos o unas condiciones. En este caso, yo estoy recibiendo recursos, pero no los tengo que pagar. Eso me parece muy interesante. Entonces, ese socio o ese inversionista que yo recibo, pues básicamente viene a confiar en la empresa, en el futuro de la empresa, en la estrategia, en el mercado que tiene y en el crecimiento que puede lograr en el tiempo, lo cual pues lo hace muy poderoso. Cuéntanos un poco qué opciones tengo yo como compañía. Yo tengo, por ejemplo, una pyme que pues está vendiendo un producto muy exitoso, tengo unos mercados en crecimiento, pero cada vez necesito meter más y más y más recursos que no tengo. O sea, en ese punto sería interesante buscar entonces una alternativa de estas de equity. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que todas las compañías tienen una capacidad de endeudamiento que se asocia con su generación de ingresos, con su generación de utilidades operativas, con su capacidad de servir una deuda, de pagar un capital y unos intereses, o de pagar, digamos, el canon de una cuota de un leasing o de una cuota de renting. Las compañías deberían usar sus capacidades de endeudamiento de una manera razonable, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos oportunidades de crecimiento, nuestros productos se están vendiendo bien, hay buenas tasas de repetición de ventas, se están creciendo los ingresos, se está mejorando la utilidad operativa, pero ya tenemos una estructura en la que el pasivo, la deuda, la plata que debemos a bancos, a entidades financieras, a fintech o a otros prestamistas privados, ya no tengo capacidad de endeudarme más, no puedo dejar de desaprovechar oportunidades. Tengo que seguir seguramente buscando oportunidades de crecimiento, pero el fondeo para ese crecimiento ya llegará entonces en su momento la etapa para que entre a ser financiado con instrumentos de equity, que no es nada distinto a que la empresa emite unas acciones en favor de un inversionista. Ese inversionista hace un aporte en efectivo, en dinero, que fortalece el capital de la compañía. La contrapartida muy sencilla es que aumenta la caja disponible de esa compañía para ejecutar un plan de expansión, ya sea en un mejor talento humano, en una expansión del talento humano, en unas expansiones de capacidades productivas, en una internacionalización de sus negocios, en una eventual adquisición de un competidor o de algo que complemente bien su operación para el crecimiento inorgánico. Entonces, yo lo que hace es complementar muy bien que las compañías crezcan sanamente en un balance, en una mezcla entre recursos de deuda, de leasing, de renting, donde quepan, y también recursos de patrimonio cuando ya se ha copado esa capacidad de endeudamiento o cuando uno todavía está en una etapa muy
digamos, inicial de una pyme donde todavía no tiene unas relaciones de endeudamiento muy consolidadas. Ok. A mí hay un término que le hicimos algunas preguntas a nuestros clientes, a todas estas pymes que nos están viendo, y hay un término que la gente quiere entender un poco más y es el inversionista ángel. ¿Ese quién es? Las compañías tienen diferentes fases de madurez. Cuando uno inicia con un emprendimiento, cuando uno tiene una startup, normalmente pues hay como esa regla de buscar a la familia, a los amigos, para que le aporten recursos a su intención empresarial. Y cuando uno ya agota ese primer círculo de confianza, que es la familia y los amigos, viene un segundo círculo, que son inversionistas ángeles, que son aquellos que normalmente pueden ser emprendedores seriales o inversionistas que han invertido, digamos, con frecuencia y ya tienen experiencia en diversos emprendimientos, y lo que hacen es hacer un aporte de capital de riesgo, porque estamos hablando de capital de riesgo, es una de las fases más iniciales de una aventura empresarial, y a cambio reciben acciones de la compañía. Se dice ángeles porque finalmente no están muy activos en la gestión de la compañía, ni hacen parte del círculo de confianza por consanguinidad, ni son familia, ni son amigos. Son un inversionista al que tú eventualmente recibes un dinero y además le consultas temas específicos que te ayuden para que la madurez empresarial de esa compañía avance. Sí, pero definitivamente es alguien que llega en un momento todavía más o menos inicial del negocio. Total, okay. Totalmente. Y finalmente esos recursos que yo recibo de ese inversionista ángel sí pueden ser utilizados en necesidades de liquidez relativamente cortas en el plazo, ¿cierto? Yo tengo un desarrollo del negocio, pero para poder continuar tengo que hacer una inversión muy grande que probablemente es el doble de lo que yo ya he hecho, así no sea demasiado dinero, pero es el doble de lo que ya he hecho, pues ese inversionista ángel puede llegar pues a darme ese aporte. Claramente. Y a comprar una máquina, o a comprar unos vehículos, o a comprar una producción en otra parte, etcétera. Claramente, estamos de acuerdo. Lo que hace un inversionista ángel es entregarle liquidez a una aventura empresarial, a un liderazgo, a un talento humano que está desarrollando una nueva aventura empresarial o una nueva intención empresarial. Entonces, en esa ocasión estaría matando dos pájaros de un tiro, estaría recibiendo un capital que le genera la liquidez para ejecutar un plan, y fuera de eso es un capital en el cual no tiene obligación de devolvérselo a ese inversionista. Es un riesgo que ese inversionista está corriendo, que la compañía crezca de forma tal que genere unos excedentes, que por virtud de dividendos ese capital retorne a ese inversionista como lo puso en su momento, y que idealmente haya una valorización del precio de la acción en el tiempo de forma tal que el negocio completo es de largo plazo, pero genera para la empresa liquidez inmediata. Sí. Miguel, y en tu historia profesional, tu experiencia, ¿te ha tocado buscar capital como inversionistas ángeles para compañías? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Sí, es un proceso muy especial porque finalmente cuando hablamos de patrimonio hablamos de confianza. Entonces, como en cualquier escenario de confianza, lo primero en esa ruptura de hielo, uno tiene que ser muy honesto en sus fortalezas y sus debilidades. Porque cuando se rompe la confianza, se rompe una inversión de equity. Eso es así de simple. Entonces, es un proceso de cierto enamoramiento de lo que es la compañía, la capacidad de la compañía, la capacidad de ese equipo humano y el mercado potencial que puede ir, digamos, adquiriendo, creciendo en él. Es un proceso en el que normalmente los inversionistas ángeles no hacen unas debidas diligencias tan profundas como las hace un fondo de capital privado. Pero el inversionista ángel empieza a hacer preguntas incómodas, preguntas que no te había hecho la familia, preguntas que no te habían hecho tus amigos cuando hiciste como ese primer levantamiento de capital. Entonces es un primer momento de verdad en el que a uno como empresario se le obliga a profesionalizar la gestión de la compañía, porque ese inversionista no solo está preguntando sobre las oportunidades que hay, sino también entendiendo cuáles son los puntos débiles que tiene la compañía. Son procesos que no toman tanto tiempo como el de los fondos de capital privado. Los inversionistas ángeles tienen una virtud, y es que son muy ágiles en su toma de decisiones, son ellos mismos quienes toman la decisión, no tienen que ir a un comité de inversión ni nada por el estilo. Entonces, es un proceso que cuando se consigue capital de inversionistas ángeles toma mucho menos tiempo que cuando uno va a un fondo de capital privado o a otro tipo de inversionistas más profesionales. Muy interesante. ¿Y qué opinas de esta afirmación? Si yo soy una compañía que decide que es momento de un inversionista ángel,
pero al mismo tiempo veo que necesito pedir unos créditos, al mismo tiempo veo que tal vez necesito un leasing y al mismo tiempo me parece interesante estar haciendo factoring. ¿Eso es viable? O sea, esa combinación de todas esas alternativas de liquidez que hemos explorado en este masterclass, ¿son viables en el escenario de un inversionista? Totalmente, porque todas se complementan. Es decir, está es más en el reto del empresario en que esté en capacidad de gestionar 4 o 5 procesos diferentes de endeudamiento, algunos y otros de capital, que son asuntos que exigen una dedicación casi exclusiva para que uno levante capital. Es decir, cuando el gerente o el líder de una empresa se dedica a levantar capital, normalmente uno de los asuntos que hay que tener cuidado es que empieza a desadministrar su compañía, sí, a desgerenciar la compañía, sí, por lo que toma tanto tiempo y tanto esfuerzo energético de la persona. Claramente se pueden hacer todas al mismo tiempo. Es normal que se hagan de alguna manera al mismo tiempo. Cuando uno está saliendo a buscar recursos, pues uno hace una misma presentación de la misma compañía y entonces uno ahí está, digamos, capitalizando de alguna manera como un mismo esfuerzo que se usa con mayor efectividad en diferentes fuentes de financiación. Lo que va a cambiar es con qué le repago a cada uno de ellos o con qué activo respaldo cada una de las obligaciones o qué valorización le estoy, digamos, no prometiendo, porque el capital nunca se promete un retorno, pero a qué invitación se está haciendo de valorización de la compañía. Sí, qué tan buen resultado estoy generando pues, ¿qué para quien expectativas se estuvo. tiene? Ajá. Y pasemos como a hablar un poco de los fondos de inversión, la serie A, la serie B, etcétera, que pues posiblemente no son tan conocidos en Colombia, no son un escenario donde han llegado demasiadas compañías, pero yo veo que cada vez hay más y cada vez hay más fondos interesados en las compañías colombianas y en apoyar a todos esos emprendedores pues, que están haciendo su proceso a través de ese camino. Cuando la compañía va avanzando en su proceso de madurez empresarial y empieza a tener unas necesidades de recursos mayores, genera una masa crítica suficientemente atractiva para inversionistas sofisticados. Un inversionista sofisticado es desde un fondo de capital privado que invierte en venture capital o puede ser un programa de venture corporativo que tienen algunas grandes corporaciones o son fondos de fomento que también invierten o de bancos de desarrollo que también tienen sus unidades de private equity o venture capital. Estos son anglicismos simplemente asociados con inversión o fondos de inversión en capital de riesgo. Si es de una etapa, digamos, más inmadura, más inicial, normalmente hablamos de capital, de venture capital, que es como el capital para las aventuras. Y si hablamos de una etapa un poco más madura, son fondos de capital privado o fondos de private equity. Normalmente, pues uno dice que una serie A, que es cuando uno ya se enfrenta, digamos, al primer fondo de capital de riesgo importante que va a entrar en el capital de la compañía, con un cheque importante y va a liderar una ronda de inversión cuando se consigan recursos, debería ser de al menos $10 millones. Cuando uno está haciendo esa consecución de recursos para que sea atractivo, para que ese fondo evalúe la oportunidad y además invierta en ella y además ponga unos profesionales a gestionar esa inversión, como la masa crítica mínima. Ya una serie de subsiguientes, hay B, C, D, y pues todos los días inventan pues más letras hasta que una de ellas, en algún caso, es la emisión de acciones, en un mercado público, digamos, estandarizado. Hoy en día hay unos vientos de alguna manera como de nariz en ese frente, si uno habla como un poquito de coyuntura, por un aumento en el costo del dinero a nivel global. El costo de la deuda ha aumentado, el costo de los fondos, de las emisiones de títulos valores sin riesgo han subido, las captaciones de los bancos han subido de precio. Entonces, todo eso se traslada de alguna manera a que haya una, de alguna manera, restricción que antes no existía tanto en los recursos disponibles para el capital de riesgo. A Latinoamérica le entran $15 billones al año más o menos en capital de riesgo. Si tuviéramos más inglés, tendríamos más recursos de capital de riesgo en esta región. Bueno, yo creo que con todo esto que hemos mencionado, Miguel, hay un tema muy interesante y es que en este tipo de financiación o de consecución de capital, pues ya estamos hablando de que mi compañía tiene que tener un talento humano suficiente para pues estar preparado para los retos que se vienen ya de formalización de todos mis procesos y todo lo que es mi gestión administrativa. ¿Eso es cierto? ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que uno de los asuntos donde algunas veces los procesos de inversión de recursos de patrimonio no prosperan radica en que no haya un talento humano lo suficientemente preparado para gestionar, generándole confianza a ese inversionista a los recursos. El inversionista pone unos recursos para que un equipo los ejecute. Hay un gran líder o una gran líder que está
enfocando la visión y ejecutando y haciendo que las cosas pasen. Pero hay un equipo humano que es el que ejecuta los proyectos de inversión de esos recursos que se levantaron. Entonces el capital humano o el talento humano no es nada distinto a que es el que hace que las cosas pasen con ese recurso que recibió el inversionista. Además que esos procesos normalmente desprenden la necesidad de tener un diálogo y una comunicación muy fluida con los inversionistas. Y el inversionista no está a toda hora pidiendo resultados ni información, tienen pues unos cortes trimestrales, hay unos estándares, pero entramos en procesos un poquito más estandarizados donde el equipo humano tiene que estar en la misma frecuencia del gerente o del líder de la compañía en esas circunstancias, que a su vez también encaje bien con lo que el inversionista quisiera que sea el proceso de ejecución de sus proyectos de inversión. No, espectacular. Muchas gracias, Miguel, por tu contenido, por tu experticia, por tu aporte. Creo que es un tema muy valioso para que todas estas compañías que nos están viendo puedan aprender nuevos términos y nuevas alternativas de liquidez que se complementan con la que habíamos visto en los otros 2 capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias desde Exponencial Confirming. Estamos felices de haberlos tenido en este Masterclass de liquidez y esperamos verlos pronto en los que siguen.